aconsejo la palabra de Dios. Y quiero invitarle a usted que prepare su corazón y su mente. Thank you. Buenas tardes, mis hermanos, bienvenidos. Déjame buscar mis notas. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar palabra? Amén. Hemos estado estudiando el libro de Efesios. La semana pasada tomamos un break. De hecho, para mí fueron dos, porque una le tocó al pastor y la semana pasada y andaba yo sin presiones, ¿no? Con otras presiones, pero sin la presión de venir y tener que exponerles, porque sí es da nervios. Usted pensará, oh no, qué fácil, ¿no? No, siempre da algo de nervios estar aquí y queremos hacerlo siempre lo mejor para honra y gloria de Dios, amén. Siempre hay una responsabilidad, hay un compromiso en exponer la palabra de una forma correcta. Antes de comenzar esta tarde vamos a empezar con una oración. Vamos a poner esta palabra, lo vamos a llevar en oración, que sea Dios hablando en nuestros corazones, que sea el Espíritu Santo realmente trayendo esa convicción de lo que vamos a estar hoy estudiando. Ese es mi mayor deseo, de que a través de lo que estemos estudiando hoy en Efesios, hoy estaremos cubriendo varios versículos, del 17 al 32, bastante, pero en medio de todos estos son cosas muy prácticas y cosas que estoy segura que ya las has escuchado, pero es mi trabajo hoy volvértelas a repetir. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar de nuevo, Señor, en tu casa, Señor, juntos en armonía, Señor, alabando tu nombre, Señor, y juntos en armonía, Señor, dispuestos, Señor, con una mente lisa, Señor, con un corazón abierto, Padre, a escuchar tu palabra, a escuchar, Señor, lo que tú tienes para mí, Señor. Que esta palabra, Señor, no solamente sea que la escuchemos, Padre, sino que también le pongamos oído, Señor, y que pueda llevar fruto, Padre, y que pueda transformar nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Gracias por el privilegio que me das, Señor, de poder exponer tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Hemos estado estudiando acerca de Efesios, y nada más para los que no han estado aquí, esta carta de Efesios fue escrita por Pablo, ¿no? Ya hemos aprendido eso en los primeros 3 capítulos, hemos aprendido de todo lo que Dios ya hizo por nosotros, lo que Él nos dio, quiénes somos nosotros en Él. Y de hecho muchos de los capítulos Pablo comienza así, lo que yo soy en Dios. Pablo dice, yo preso en el Señor, y sigue esa misma narrativa, ¿no? Que nos dice en uno de los capítulos más importantes de toda esta carta, es el Efesios 1:13, que nos dice que Él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. De que Él nos bendijo ya con toda bendición espiritual. Y cuando escucho esto digo yo, wow, ya que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿cómo debe ser mi respuesta? ¿No? Los siguientes, a partir del 4, 5 y 6, eso nos va a decir cómo nosotros respondemos a Dios que ya nos dio todo, que ya te bendijo, ya te escogió, ya te salvó, y todas esas cosas que hemos venido repitiendo y repitiendo a través del estudio de la carta de Efesios. Y en los próximos versículos que vamos a estar estudiando hoy, vamos a estar aprendiendo. El tema de hoy es adiós viejo. No fui yo la creativa de ese tema, fue el pastor. Me dijo, ¿tiene su tema? Y yo le di unas, y dijo el pastor, oh, ¿qué tal esto? Y dije yo, no, perfecto. Adiós viejo. Y no estoy diciendo al que tienes al par. No vayas a pensar, oh, la hermana nos está dando permiso. No. Sino que adiós a ese viejo hombre. Adiós a ese viejo hombre, ¿no? Y de eso vamos a estar hablando hoy. Que nosotros ya somos una nueva criatura, que nuestra naturaleza es diferente. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. De ese nuevo hombre. De ese nuevo hombre que ha sido transformado. Y cómo ese nuevo hombre debe comportarse. Pero primero vamos a enfocar, ¿qué es ese viejo hombre?
¿Qué es ese viejo al que tienes que decirle a Dios? ¿Cuál es ese viejo que tienes que dejar atrás? Y de eso vamos a estar hablando. Pero antes vamos a leer los versículos 17 al 32. Efesios 4, del versículo 17 al 32. Y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, dice, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Ya nos podemos ir, con eso es suficiente, ¿no? Wow, cuánta información, ¿no? Y nos habla de ese viejo hombre que debemos dejar atrás, que le debemos decir adiós. Nos habla de una renovación y vamos a estar estudiando eso. Y después nos habla cómo debe ser ese nuevo andar, cómo ahora que tu naturaleza ha sido cambiada, cómo debe ser ese nuevo andar. Solo vamos a estar dividiendo. En los versículos 17 al 19 nos va a hablar del viejo hombre. El 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Y aquí está Pablo hablando, el pastor nos hablaba la última vez de una forma de que apostólica, no sé cuántos se acuerdan, ¿no? Y Pablo aquí nos está hablando de una forma apostólica. No es, él está escribiendo de su mano, pero ha sido revelado a él por el mismo Dios. Está aquí escribiendo, hey, esto ya no es entre Pablo quitándose de en medio diciendo, esto no tengo nada yo que ver, yo solo soy un instrumento para llevar estas palabras, pero de quien fue revelada esa palabra fue directamente de Dios, que Dios la puso en el corazón de Pablo. Esos primeros dice, esto pues digo y requiero en el Señor, simple y sencillamente, hey, yo soy testigo y fue revelado a mí, significan esa parte. ¿Y qué fue revelado a él? Que fue revelado, ¿no? Y él es testigo, que ya no, dice, ya no. Significa que anduvimos en un tiempo, pero ahora ya no. Ya no andés, dice, como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Ya no. Ya no andés como esos otros gentiles. Y estamos hablando de esas personas. Aquí estamos hablando, esta carta fue dirigida a personas creyentes que habían escuchado el evangelio, que habían sido expuestos al evangelio. Pero ellos, que estaban haciendo, ¿qué es lo que nos dice ya después? Que andaban en la vanidad de su mente, ocupándose de otras cosas que no vienen ningún provecho. ¿Qué es vanidad? Aparte de la revista, y les iba a traer una de vanidades, solo porque me dio curiosidad, que es lo que decía. No que las leo, pero sí mientras anduve buscando una y no encontré, si no se las hubiera traído. Para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que el mundo, en qué nosotros andábamos perdidos. Y les digo, porque andábamos en un tiempo perdidos en la vanidad, en el vacío, preocupados solamente en nosotros, satisfacerme yo, y hasta ahí se quedó. Eso significa vanidad, vacío. Escuchaba yo, y aquí hay varios dominicanos, no sé si es cierto, que cuando abres, decía que si los frijoles habían salido vanos o algo así, algo vacío. Me decía, no, es que en mi país así se dice, no que sé qué tan cierto. Cuando abres una bolsa de chips, no, que se mira bien infladita,
Y hasta te dice ahí 35% más. Y tú dices, wow. Y la abres y no, migajitas más. O sea, sigue, solo hay tres papitas adentro. Pero la bolsa se mira por fuera bien infladita, bien bonita. Eso es vanidad, para que tengan una idea. La abres y miras, está vacía, es puro aire. Así andábamos nosotros, con nuestra mente llena de aire, con nuestras vidas llenas de vacío. Y entonces dice, ya no andes así. En otro tiempo andabas. ¿Cuál es ese viejo que vamos a dejar atrás y el que le vamos a decir adiós? A esa vanidad de nuestra mente, preocupados en nosotros, satisfaciendo nosotros. Y como quiera sigue el vacío ahí. Aunque por fuera se mire muy bonito, bien planchadito, pero por dentro sigue ese vacío. Dice, ya no andes así. Eso es lo que nos dice el primer versículo. Ya después nos dice qué es lo que de nosotros, cómo tenían ellos el entendimiento, qué es lo que trae a nosotros tener esa mente vacía, esa mente sin nada, sin llena de Dios, qué es lo que les estaba pasando a ellos. Y es algo progresivo. Cuando vemos todos estos versículos, es el 17 que comienza con la vanidad de nuestra mente, el 18 y el 19 es algo progresivo. Vamos viendo que si tú no te pones cuidado, porque decía Pablo y urgía, hey, ya no anden así, porque mira, estas son las consecuencias. Dice que es lo que decía, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entenebrecido, ¿qué significa? Oscuridad. Siempre y sencillamente no conocen a Dios, no pueden ver a Dios porque hay una oscuridad. Entenebrecido su conocimiento. Y dice que después que ajenos a la vida de Dios. ¿Qué significa estar así ajeno? Desalineados a la vida de Dios. ¿Quién? Cuando yo me ponía a leer esto, wow, no puedo creer yo cómo sobreviví antes de hasta encontrar a Cristo. Digo yo, Señor, por pura misericordia y las oraciones de mi mamá. Porque cuando yo me pongo a ver y miro y pongo y estudio y le pongo atención a todo eso, mi vida estaba desalineada. Eso significa ajenos. Estaba que descarrilada las cosas de Dios, y para mí Dios era un extraño. Y ahora puedo decir que Él es mi amigo. Pero antes Él era un extraño para mí. Las consecuencias, que dice la ignorancia, ellos ignoraban a Dios. ¿Y qué significa cuando tú ignoras a alguien, aunque alguien te esté hablando? Tú no contestas. O sea, Dios te está llamando. ¿Y qué es lo que tú haces? No contestabas. Eso significa ignorancia. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Dice, por dureza de su corazón. Y vemos que es un problema del corazón. Que al no acudir a ese llamado, su corazón se fue endurando. Y se puso, dice su corazón, que se dice que un corazón poroso, ¿no? Y un corazón de piedra que es más duro que el mármol. Una piedra porosa es más resistente que el mármol. Entonces así estaba nuestro corazón. Dice que si oyere su voz, dice hoy en Hebreos, dice, si hoy oyere su voz, dice, no endurezcáis vuestros corazones. En Hebreos 3 dice, no endurezcáis vuestros corazones. Si en este momento Dios te está hablando, no endurezcas tu corazón. Porque mira lo que va a pasar cuando tú endureces tu corazón. No lo endurezcas. El 19 dice, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. Cuando te dije que es un proceso, comienza con la vanidad de la mente, ¿no? Y después de eso que comienza con tú rechazando ese llamado de Dios, tú rechazando, tú haciéndote ajeno a Dios, tú ignorando a Dios. Ya después tu corazón está duro. Y cuando dice perdiendo la sensibilidad, quiere decir que está calloso. ¿Quiénes han tenido callos aquí? Levanten las manos. Yo me acuerdo cuando estaba un tiempo antes de que me pasara el incidente con el pie, empecé a usar pesas y no me gustaba usar guantes porque no agarraba bien las pesas y decía yo que no hacía bien la forma. Y estoy seguro que sin los guantes tampoco. Pero yo así me decía, no es que son los guantes, y me los quitaba. Y andaba aquí con unos callos así como bien duros y feos, ¿no? Tú te podías ahí quitarte la piel de eso y te dice, no te duele, no, eso está muerto. Eso significa perder la sensibilidad. ¿Y qué es el resultado de perder la sensibilidad?
de que ya después cometes toda clase de pecados sin tener ningún redargüimiento, sin sentir nada. No importa a quién tú le hagas daño, tú sigues pecando y le das rienda suelta. Y eres entonces ya después, como nos dice que cometer con avidez toda clase de impurezas y sos entregado a las lascivias. So Pablo nos advierte, hey, no quiero que andes así. Quiero que este viejo hombre que anda en vanidad de su mente, su entendimiento está entenebrecido, cautivos de la ignorancia que los separa de Dios, están cautivos, están presos. Así estábamos nosotros. Así estábamos nosotros. Nos dice que tiene el corazón endurecido, que ya habían perdido toda sensibilidad y que se entregaron a la impureza. Y nos dice, ya no andes así. Necesito que ese hombre viejo quede allá atrás. Necesito que tú te deshagas de ese viejo hombre, que le digas adiós a ese viejo hombre de una sola vez. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros? Porque el evangelio, mis hermanos, cuando nosotros, vamos a regresarnos un poco, cuando nosotros somos expuestos al evangelio y realmente nosotros le ponemos oído y le pedimos que nuestros oídos espirituales sean despiertos, nuestras vidas son transformadas, porque esta palabra transforma vidas. Esta palabra es viva y transforma vidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquellos que oyen y oyen y oyen y siguen oyendo y no acuden a ese llamado, tarde o temprano, esos corazones se van convirtiendo, esos corazones porosos, ¿no? Y se van endureciendo cada vez más, cada vez más, cada vez más. Eso es lo que nos cubría en el versículo, ese viejo hombre, del versículo 19, del 17 al 19. Ahora vamos a ver, ahora qué es lo que nosotros debemos hacer. ¿Con qué hombre sí Dios puede trabajar? Dios no puede hacer nada con ese hombre del versículo 17 al 19. Porque Dios no puede hacer nada con que está, ese hombre está muerto. Ese hombre está muerto. ¿Qué podría hacer Dios? ¿Cómo me podía Dios a mí usar cuando yo estaba muerta en mis delitos y pecados? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Pero ¿qué puede hacer Dios con un hombre que está pasando por una transformación? Que es lo que vemos en los versículos 20 al 24. Y nos habla exactamente de eso. Dice, mas vosotros, dice, no habéis aprendido así a Cristo. Y nos dice, no habéis aprendido así a Cristo. No habéis aprendido. Esta palabra que te está siendo enseñada, aprende esta palabra. Aprende esta palabra. No de que yo he escuchado de Cristo, porque dicen, bueno, yo he escuchado mucho y he sido del evangelio. Hey, yo ya probé el evangelio. Yo ya probé ir a la iglesia. Esto no es algo que pruebas. No, es algo que vienes y aprendes a Cristo. No aprendes de Cristo, tienes que aprender así de Cristo. En el 21 dice, y ya después me gusta lo que dice, si en verdad le habéis oído. Si en verdad le habéis oído. En la mañana hablábamos un poco eso de ese versículo, bueno, lo dice en los 3 evangelios, dice el que tenga oídos para oír, ¿qué? Que oiga. Lo dicen los 3 evangelios, lo dicen Mateo, lo dicen Marcos y lo dicen Lucas. Lo mismo, el que tenga oídos, que oiga. Y ese oír es una obra soberana del Espíritu Santo. Ese oír es exactamente el Espíritu Santo operando en nosotros. Si tú no estás escuchando estas palabras hoy y no te están redarguyendo y no están tocando tu vida, yo te diría, bueno, ¿estará el Espíritu Santo activo? Yo decía, Señor, tiene que estar activo. Esta palabra tiene que llamarme a un cambio. Tiene que llamarme a un cambio. En Mateo 13, más adelante, más que él fue, dice, nos habla también de esa buena tierra. Y esa tierra es el corazón, ¿no? Y ese era el pasaje que estábamos hablando esta mañana en el discipulado. Mas el que fue sembrado en buena tierra, dice, ese es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Y esa es mi oración.
Que Dios nos dé un corazón humillado y contristado, con una necesidad de Él. De que tiene que haber en nosotros una necesidad desesperada de estar conectados a Él. De estar conectados no solamente a Él. ¿Cuál va a ser la evidencia de que estamos conectados a Él? Que vamos a estar querer conectados unos a otros aquí también, que hemos estado hablando de la unidad. Pero tiene que haber. ¿Cuál va a ser eso? Que nosotros, este hermano realmente ha cambiado, y tú te preguntas eso y tú dices, pero ¿por qué dice? Sigue hablando de la misma manera, sigue siendo de la misma manera, no hay una evidencia. Tiene que haber una evidencia entre el hombre viejo y ese hombre nuevo, tiene que haber, y son evidencias marcadas, porque ¿cómo vas a un muerto y a un vivo? Dime tú si no hay evidencia. Claro que sí hay. Tiene que haber una evidencia y debe ser notable. Yo recuerdo que mamá decía, no es que necesita ser salvo, es que no ha nacido de nuevo. Y cuando mamá decía eso, creo que se lo me encanta. Yo decía, pero ¿de qué habla? Es que no ha nacido de nuevo. Y así vemos personas en la iglesia, ¿no? Que por años ya han visitado iglesias y han escuchado. Y tú dices, hey, siguen metidos en las mismas broncas como el mismo día que entraron por esas puertas hace 10 años. ¿Por qué? Porque ese viejo hombre sigue activo. Porque no pueden coexistir. Y de eso vamos a hablar. Ese hombre viejo con ese hombre nuevo, aunque tú quieras y tú quieras forzar, lo que estás haciendo es engañándote. Porque esos hombres no pueden coexistir. Es imposible de que puedan coexistir. O estás bien muerto, o estás vivo. Pero no hay en medios, no estás medio vivo ni medio muerto. Creo que otra vez les explicaba esto. No, o estás muerto o estás vivo. En el 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice que despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, que está un vicio. ¿Qué es un vicio? Es algo que tú has educado. ¿Qué es un vicio? ¿Hasta un vicio? Claro, se me hizo un vicio. Para uno el Starbucks es el vicio, pero ¿quién lo entrenó? Uno mismo. O sea, nada más para darles un ejemplo de lo que significa vicio, ¿no? Es algo, están enviciados a esos deseos engañosos. En Romanos 8, 9 y 10 nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios muere en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice que es? Que no es de Él, simple y sencillamente no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Simple y sencillamente. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a transformar ese viejo hombre? Lo vamos a renovar en el espíritu de vuestra mente. En Romanos 12:2, que ya lo aprendimos, y nos dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y al final de eso, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese transformar es una metamorfosis. Aquí el Señor nos está diciendo, no solamente te despojes de ese viejo, nada más no deseches y dile adiós a ese viejo. Ahora tienes que tomar otra acción, renovados. Tienes que renovarte. Tienes que buscar renovarte. ¿Cómo nos vamos a renovar? ¿A través qué? A través de la palabra. Venir y nosotros renovarnos en el espíritu de vuestra mente. En Efesios 2:2, y dice, en los cuales dice anduvimos en otro tiempo. Anduvimos nosotros en otro tiempo. No sé si recuerdan cuando estudiamos Efesios 2, nosotros anduvimos en otro tiempo. Siguiendo las corrientes de este mundo, ¿no? Conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué nos dice ya después en el 24? Ahora que ya nos hemos despojado, ahora que nos dices tienes que renovarte, ahora que vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en justicia y santidad de la verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Ahora existen, muchos creen creer tu verdad, mi verdad, tu verdad, especialmente con todo lo que está pasando en la sociedad, que si nos tapamos, no nos tapamos, que si esto, que si no lo otro. Y todos creen tener la verdad. Si a mí alguien me manda un video contrarrestando lo que yo creo,
que yo pienso que es mi verdad. Y dice, oh, ya escuchaste de tal y tal, hablando de cosas médicas. Entonces le digo, es que no has escuchado mira, esta es mi verdad. Y yo le mando otro video para contrarrestar la verdad de él. ¿Qué es la verdad? Todas esas son mentiras. La única verdad, ¿quién dice que es la única? ¿Quién es que la palabra nos dice? ¿Quién es el único camino y la verdad? Jesucristo mismo nos dice en Juan 14, yo soy el camino y la verdad. No tu verdad, no mi verdad. Hay una sola verdad. Eso es lo que nos dice en el 24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, creado. El único que puede crear algo es Dios. El único que puede crear algo es Dios. Creado en Dios, en la justicia y santidad de la verdad, Cristo. En 2 de Corintios 5:17 nos dice, de modo que dice, si alguno está en Cristo, dice que es que nueva criatura. He aquí que dice, todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El nuevo hombre es creado en Dios en justicia y en santidad de la verdad. Lo que nos dice al final de ese versículo 24. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa esta nueva vida? ¿Qué significa esta renovación? ¿Qué tienen que haber? ¿Cuáles son las características? ¿Qué rasgos tienen que haber en mi vida que realmente han sido tocadas, que realmente está pasando esa transformación, esa metamorfosis en mi vida? Y es que ahora ya no estamos nosotros ya moldeados a la imagen de Cristo. Estamos nosotros en forma de Cristo. Dice, con una mente, con un carácter, con un corazón, con su espíritu. Y eso es lo que significa nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es renovarnos. Ahora viene la evidencia. La evidencia de que ya te despojaste, la evidencia de que sí estás siendo renovado, viene una evidencia de un nuevo hombre. Y eso lo está en el versículo 24 al 32. Y la evidencia de que hay verdaderamente, y le has dicho adiós a ese viejo, es que te vas a revestir de un nuevo hombre. El 25 dice, por lo cual dice, desechamos la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Yo lo hice para poderme yo recordar. Dice Dios, quítate de algo, póntete algo y ya después te da una razón. Desde el 25 al 28 nos da una serie de qué ponernos, de qué quitarnos, de qué ponerte y cuál es la razón por la cual. El 25 dice que debemos quitarnos la mentira. ¿Y qué dice que debemos ponernos? Hablar la verdad. ¿Cuál es la razón? Porque somos miembros los unos de los otros. Nuestro cuerpo necesita ser edificado en verdad. En la verdad. ¿En qué necesita ser edificado? En la verdad. ¿Qué aprendimos al final del versículo 24? ¿Quién es la verdad? Cristo. Quítese toda mentira entre nosotros. Porque dice, al final dice, porque somos miembros los unos de los otros. Tú me estás mintiendo y somos miembros unos de los otros. ¿A quién realmente tú le estás mintiendo? A ti mismo, pues somos miembros los unos de los otros. Todos estamos juntos. Dice, quítese toda mentira, ponte verdad, y esa es la razón por la cual. Después viene el siguiente, algo muy interesante. Dice, airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice que debemos quitarnos? No están leyendo el versículo. No quieren participar. Dice, no se ponga el sol. ¿Qué debemos quitarnos? No dice que el enojo, dice airados. ¿Se vale enojarse? Unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Vale enojarse? ¿No vale enojarse? Entonces dice, es que Jesús se enojó. Y ya vemos, ¿no? De que sí, nos dice cuando llegó ahí, vio todo el relajo que tenían y vino y empezó a darle vuelta a las mesas y hasta palomas volando, ¿no? Se puede encontrar eso, creo que en Marcos 11, por uno de los evangelios nos habla de eso, que Jesús se enojó. Y dice, pero es que Jesús se enojó, es un enojo santo.
Lo que pasa que es que cuando nos enojamos, cuando ya nos enojamos, si no tenemos ese dominio propio, se nos va a ir la situación de las manos. So dice, mejor no, si puedes evitar eso de airarte, y tú sabes que es que cuando me enojo me transformo. Si todavía te transformas en alguien que no es agradable y que te va a llevar a pecar, mejor no lo hagas, contrólate. Y si ya no te pongas en situaciones que saben que te va a provocar a airarte. Eso dice pero aquí no nos dice que no debemos airarnos, sino que dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que ese sol se ponga. ¿Cuál es ese sol, no? ¿Cuál es eso? ¿Qué debemos ponernos? Que cuando nos enojemos por alguna situación, que nosotros seamos rápidos a reconciliarnos, que nosotros nos apuremos a reconciliarnos. Si algo nos enojó, nosotros tenemos que ser rápidos a reconciliarnos. Que no se ponga ese enojo, ese sol, no lo dejemos estar ahí, porque si lo dejas estar ahí, porque si dejas tú ese sol te va a quemar. ¿Cuántos han estado en el sol? Ese sol, ¿no? Y te va desesperando, entre más calientito. Al principio, no está tan caliente el primer minuto que estás afuera. Ve para el segundo minuto y ya estás tú echándola, estás sudando, derritiéndote. No dejes que ese sol, porque no puede hacer que la situación se te vaya de las manos, ¿no? Y la razón por qué nos dice, porque si no lo hacemos así, ¿qué le vamos a dar? Lugar al diablo. Esa es la razón, el motivo, porque no debemos hacerlo. El siguiente, el 28, algo muy interesante también. Dice, hey, el que hurtaba, ya no hurte más, sino que trabaje. Y que ahora que trabaje para poder dar a aquellos que no tienen. Eso dice, ¿qué debemos quitarnos? Quítate el hurtar. Ya no robes, ya no andes allá de transero. Deja esas cosas afuera. Eso era parte del viejo hombre. Ahora el hombre renovado, ¿qué va a hacer? Va a trabajar. Y no lo deja ahí nada más. No lo deja ahí. Sino que dice, hey, quiero que trabajes para que puedas tú ir. La razón para que tengas que compartir con los que tengan necesidad. Yo recuerdo que por muchos años, saliendo de mi vecindario, cuando yo iba a trabajar, habían unas mujeres jugando tenis con sus falditas blanquitas, bien bonitas, sus outfits matching, y yo a trabajar. Y decía yo, cuando pasaba por ahí, viendo a esas mujeres, decía yo, mantenidas y que no sé qué, pero un día decía yo, voy a estar ahí también jugando tenis, no voy a trabajar, no voy a tener, y voy a tener para estar. O sea, mi propósito era no trabajar, o sea, tener suficiente o hacerme de un negocio para yo también estar ahí jugando tenis, nada más por el show, porque creo que no juegan mucho. Pero eso es lo que yo miraba antes. Aquel viejo hombre decía, oh, no, es que yo nada más quiero el little outfit, ¿no? Y estar ahí también porque se miraba bien padre. Todas las mañanas que iba a trabajar las miraba y yo decía, ¿qué esto? Y sí, me molestaba verlas porque yo iba a trabajar y por muchos años ahí estaban. Y después habían otras en el verano nadando y yo a trabajar. 7 de la mañana y estas están aquí, decía yo. Y yo decía, pero algún día, sin saber, eso era el viejo hombre, pero ya ahora un hombre renovado, sin saber que Dios iba a decir, hey, ¿sabes qué? No, quiero ayudarte financieramente para que tú, no para que tú te vayas más de vacaciones, no para que tú tengas un Bentley blanco con asientos rojos y con tus iniciales en la placa. No, no es para eso. Te voy a bendecir, te voy a dar de más para que tú puedas ir y compartirlo con aquellos que no tienen, con aquellos que han necesidad. ¿Sabes qué? Yo te voy a dar el tiempo, no para que vayas a jugar tenis, pero que vayas a ver y buscar al necesitado. Para que tú estés pendiente de aquel que tiene necesidad. Eso es lo que nos está diciendo. Y sí, llegó el momento que dejé el trabajo, pero no estoy jugando tenis, mi hermano. No, no estoy jugando tenis. Y Dios nos ha dado oportunidades. Y ahora cuando estudiaba esto pensaba yo, wow, digo yo, cómo el Señor ha ido transformando, ¿no? Hablo por experiencia, cómo el Señor ha ido cambiando mi vida. En los últimos 2 años, el Señor ha hecho unos cambios. Sí, me quedé sin trabajo, esto antes de la pandemia.
Pero digo yo, ahora sí estoy, parece que un poco más ocupada, pero tengo el momento, tengo la oportunidad de hacer otras cosas que antes no podía hacer porque estaba atada a un horario. Y ahora no puedo trabajar en lo propio mío y poder decidir. Y a veces digo yo, Señor, ahora de cada cita, cada otra cita, mientras estoy en el 59, Señor, ¿por quién puedo interceder ahorita? ¿Por quién puedo orar? Dime por quién puedo orar ahorita. Señor, tengo unos cuantos momentos a quién puedo mandar un texto y decir, hey, ¿sabes qué? Estamos pensando en ti. ¿Qué 30 minutos tengo disponibles, Señor? ¿Qué puedo hacer en esos 30 minutos? Porque ya no vives en la vanidad. Ya no vives en esa mente solo tratando tú lo propio, lo tuyo. Sino que tú estás pensando, ya una mente renovada. No piensa en ti, piensa en los demás. El pastor nos hablaba acerca de esos ministerios, esos dones, esos regalos. No son para ti. Elías, por muy bien que cantes, no es para ti, para escucharte tú. Y tú dices, oh, me quiero escuchar. No, es para que tú nos lleves en alabanza, nos lleves a ese momento de adoración. Para eso es. No es para ti. Ya después dice que ninguna palabra corrompida, y también Alex, no, después tienen problemas en la casa, también sale. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Y dice que debemos quitarnos toda palabra corrompida, que debemos ponernos palabras necesarias que sean buenas para la edificación. Y tú cuando piensas, ¿a fin de qué? A fin de dar gracias a los creyentes. Así, aprendes esto, es bien fácil. ¿Qué te quitas? ¿Qué te pones? ¿Y cuál es la razón por la cual? Porque hay una razón por la cual debes, y que seas esa voz de influencia. Que toda palabra corrompida, y tú dices, oh, sí, yo no digo malas palabras. Yo no soy maldiciente, ese no es mi problema. Pero palabras corrompidas no significa eso. Palabras corrompidas es palabras que no edifican. Son palabras vanas que de verdad tuviste que haber dicho eso. O sea, ¿qué necesidad? Porque a veces que decimos cosas que después, ¿para qué dije eso? ¿En qué ayudó? No ayudó en nada. Digo, ¿por qué mejor no me quedé callada? Eso significa palabras vanas. Que a veces mejor te tienes que quedar mudo, no digas nada. No tienes que responder a cada comentario en Facebook. Y dices, uy, es que ahorita no tienes que. Usa eso para tú edificar. Para tú edificar, ¿a fin de qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Sé una voz tú de influencia que llegue a los oyentes. Sé una voz de influencia. Pon un versículo mejor. Si están ahí discutiendo, ponte un versículo ahí. Pero no les contestes. Eso habla de palabras vanas, no nada más que hoy es que yo no digo malas palabras. Ya vamos a terminar. Vamos al versículo 29, al 30, perdón. Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es bastante interesante que está ese versículo ahí, ¿no? El C30 que nos habla, no contristéis al Espíritu Santo. Pero mucho más interesante que es lo que sigue en el 31, que dice, quítese de vosotros. El 29 ya no se está hablando, el 29, el 28, el 27, el 26, ¿de qué debemos nosotros ese viejo hombre? ¿De qué despojarnos? ¿Qué ponernos y por qué razón? Y después dice, no contristéis al Espíritu Santo. Y después nos da como un resumen de lo que ya habíamos aprendido, cómo debemos andar según a lo que fuimos llamados, según ese llamamiento, ¿no? Que seamos misericordiosos, que andemos en benignidad, que nos habla soportando los unos a los otros, nos habla de eso. Y ahora como que nos viene y nos da un resumen. Ya nos dijo, hey, ese hombre viejo, estas eran las características de ese hombre viejo. Decía maldicencia, robaba, o sea, hurtaba. Pero ahora nos da como que nos da un resumen y dice, hey, no hagas estas cosas porque cuando las haces, entristecéis al Espíritu Santo. En el 31 nos dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Y me dirá, no, es que yo no soy así. Y la amargura ¿de dónde viene la amargura? La amargura viene de la frustración. Cuando algo estás haciendo algo y las cosas no te salen como tú. Cuando ese día llegaste y enseñaste 12 casas y ninguna le gustó y estaba 90, te mojaste como 3 veces y tú dices, ¿sabes qué? No estoy segura si esa es, creo que déjame te mando 3 más para que las miremos mañana.
y tú llegas bien amargada. Y cuando llegas vienes bien enojada. Y después te encuentras ahí. Miren, hermanos, no hay mejor lugar de tu saber si realmente has sido renovado para los que están casados. Lady, ahora tú vas a tener que poner en práctica, porque ahí realmente tú te das cuenta, todavía soy ese viejo hombre, todavía no le he dicho adiós a ese viejo, o realmente he sido renovada. Porque llegas tú frustrada de afuera, con esta, un poquito amargada, y tal vez la amargura que va a decir palabras que no, entonces tú respondes enojo, y la otra persona, tú le enojaste, te va a responder con ira, y ves que es una cadena, y ya después que llega la ira, ya después llega la maldicencia, y aquí tal vez yo sí digo que es cuando ya se están diciendo palabras que ya después, hey, I'm sorry, no te quise decir eso, se me salió, es que fue el momento, es que viene, y nos tenemos que nosotros, backpedaling, tenemos que hacernos para atrás y caminar, o sea, trazar nuestros pasos y ir pidiendo disculpas por los 10 últimos minutos desde que llegué a casa, porque vine y llegué amargada, llegué enojada, llegué con ira, provocando a ira, y después diciéndonos maldiciones. Eso es como una cadenita. ¿Cuál es? No llegues amargado. Siéntate en el carro, escucha una alabanza si tienes que sentarte ahí un momentito, pero no llegues a la casa amargado, diciendo palabras que no van a edificar. No llegues enojado, porque la esposa no estaba enojada, se la vas a hacer enojar. Ya después, ¿cómo te la quitas de encima? Ya después dices, dices tú, no quise decir, o sea, mejor no. Y dice que se nos quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Mejor dice, antes que dice, mejor sed benignos los unos a los otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a los otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que nosotros ser benignos. ¿Qué ser? Amables, seamos amables, misericordiosos. Ten misericordia del hermano. Recuérdate cuando tú estabas en esa situación. Ten misericordia del hermano. Perdonemos, seamos rápidos a perdonarnos. Tenemos que perdonar, tenemos que perdonar. ¿Por qué? Porque así como Cristo nos perdonó, nos dice, ¿cómo debemos perdonar? Como Dios también os perdonó a vosotros. Es que no la que me hizo ella, es más grande la que tú. Antes estábamos, ¿qué? Dice que éramos, ¿qué? Enemigos de Dios. Cuando estábamos en pecado, nosotros éramos enemigos de Dios. Y el pastor sé que decía, a veces nos ofendemos por lo que alguien dijo, ¿no? Nos ofendemos, nos hacemos, qué indignación. Pero digo yo, tal vez estaba hablando verdad o estaba hablando mentira, o sea, no, hemos hecho cosas peores de esa que se ha dicho a nosotros, pero nos indignamos. Jesús nos decía, no, que él es basura. Y yo lo quedé viéndola, dijo, sí, éramos basura, dice que, y dije yo, tal vez tú, pero no, sí. I love you, Chuy. Pero no, yo pensaba en eso y yo lo quedé viendo porque sí se escuchó un poco fuerte, ¿no? Pero si analizas en eso, hermano, eso es lo que éramos. Éramos leña para el fuego. Eso es lo que éramos, estábamos nosotros muertos y apestábamos en pecado. Por muy bonita y por muy perfumadita que tú te quisieras ver, apestabas en pecado y eras enemigo de Dios. Eras tú expuesto a la ira de Dios. En 2 Corintios 5:17, ¿qué nos vuelve a decir? Que de modo, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, deja adiós a ese viejo. Dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas, no algunas, todas son hechas nuevas. Y para que puedan hacerse esas cosas nuevas, Dios no puede hacer nada con el hombre del 17 al 19. Tiene que ser con el hombre de esa mente renovada, de esa transformación del 20 al 24. Absolutamente nada va a pasar si tú no estás buscando constantemente renovarte, vestirte de ese nuevo hombre. Y ahora nosotros podemos disfrutar de una nueva mente, entre algunas otras cosas, una nueva
voluntad, un nuevo corazón, de una nueva herencia, de nuevos deseos. Tenemos lo que antes nosotros deseábamos, ya no tiene ni lo que antes deseábamos. Este Bentley ya no es tan así como, ya esa no es la meta, ya no es la meta. Ya no, nuestros deseos, hemos sido nosotros de un nuevo conocimiento, una nueva sabiduría, nueva justicia. Hay un amor verdadero en nosotros. De todo eso nosotros hemos sido revestidos. Yo recuerdo que a una hermana yo le dije, oh, yo te amo, y ella sí, en vez de recibirlo, ella me dijo a mí, pero ¿y por qué me amas? Y no, yo le dije, no, pues sí, porque te amo, porque Dios dice que yo debo amarte. Pero mi respuesta hubiera sido, porque la palabra dice que de gracia demos lo que de gracia hemos recibido, así como Él me amó con ese amor del que vamos, no indiscutable, de ese amor que no se puede entender, que no te lo puedo explicar, pero yo así te amo. Ese viejo hombre no podría entender eso. Si tú le dices a alguien que su mente no ha sido renovada, para ellos dicen, esto es locura. ¿Cómo que vas a ir a trabajar para ir a darle a alguien más? Y después cuando dicen, alguien que tú ni conoces y tal vez nunca vas a conocer y nunca te va a poder pagar el favor. Porque es fácil hacerle un favor a alguien. Sabes que te lo va a regresar. Dice, hey, hoy te necesito para moverme, pero cuando tú necesites moverme, me llamas. Y tú dices, ahí estamos, ¿no? Cuando vamos a cenar, hey, esta vez te toca pagar a mí, hey, pero la próxima es mía. Eso no se trata de eso. Cuando tú haces algo por alguien que sabes que no te lo va a poder pagar. Y además ni te vas a dar cuenta para quién va a ir. Cuando tú le dices eso a alguien que su mente no ha sido renovada y dice, wow, ustedes la verdad que están bien locos. La verdad que sí están bien locos. ¿Cómo me vas a decir tú que amas a esta mujer? Sí. Porque Dios, ¿cómo me vas a decir que la vas a perdonar? La palabra dice que tengo que perdonarla, así como Dios me perdonó a mí. Y sí podemos ver que personas en el mundo hacen cosas, se regeneran. En la cárcel tú dices, oh, los presos, algunos que sí se regeneran, pero otros no, reciben su castigo por un delito. Pero cuando salen de la cárcel, la mayoría regresan otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque no ha habido una transformación. Ese castigo de ese encierro no los transformó. Cuando tú dices, hey, yo sí puedo dejar de fumar, yo sí puedo dejar de hacer esto, yo sí puedo, de eso no es lo que nos está hablando. No está hablando de un cambio moral, no está hablando de eso, no está hablando de un cambio de vida, de un cambio de naturaleza. De eso es lo que estos versículos nos están hablando. De que ya no somos aquel hombre viejo, aquel viejo ya le dijimos a Dios. Y ahí se quedó ese viejo enterrado, crucificado. Y no es que cuando tú vienes y dices, y me lo vuelvo a poner. Dios no nos salvó para nosotros regresar y revolcarnos otra vez en el lodo, en el pecado. No fue para eso, mi hermano. No fue para eso. Vamos a ponernos de pie. Ahora que nosotros caminamos en una nueva mente, en una nueva voluntad, en un nuevo corazón, una nueva herencia, nuevos deseos, una nueva naturaleza. Ahora que nosotros podemos realmente decir, wow, el Señor sí, he visto la mano del Señor en mi vida, perdón. He visto. O tú puedes decir en la vida del hermano, wow, yo he visto cómo, la verdad que Dios sí es grande, dice uno. Porque somos bien buenos para ver de los otros, ¿no? Porque yo me acuerdo cómo eres hermano y cómo el Señor lo ha cambiado. Pero no, reflexiona en tu vida. ¿Qué es lo todavía que hay de ese viejo hombre en tu vida? ¿Qué necesita ser transformado? ¿Qué necesita ser cambiado? Como te dije antes, dos hombres no pueden coexistir. Y esto no es algo de que hoy sí o mañana no. Porque después decía que lo que la carne es, el espíritu y el espíritu es. No es algo que vienes nada más y dices, hey,
Voy el domingo a la iglesia porque ya cumplí, pero cuando yo salgo de esas puertas yo sigo siendo ese mismo hombre viejo. Yo sigo diciendo mentiras, yo sigo hurtando, yo sigo viviendo en la vanidad de mi mente. No se trata de eso, mi hermano. No se trata de eso. Queremos ver nuestras vidas transformadas. Queremos decir, Señor, yo quiero una vida nueva para mí, para mi familia. Yo quiero ser diferente. Tú sabes qué es eso que necesita cambiar. Pongámoslo en las manos del Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra llega a tiempo, Padre. Gracias, Señor, porque yo creo con todo mi corazón, Señor, así como tú hablaste a mi vida a través de esta palabra, Señor, que también tú lo has hecho, Padre, con más de alguno que aquí está presente, Señor. Señor, tú conoces sus corazones, de lo que hay necesidad de cambiar, Señor. Que sea tu Espíritu Santo tocando esas áreas, que sea tu Espíritu Santo transformando. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de sus corazones, Señor, de piedra, Señor, que se conviertan en corazones, Señor, de carne, que puedan escuchar tu voz y responder a tu voz, Señor. Que esta palabra, Señor, que hemos escuchado, Señor, que tú moriste, Señor, por nosotros para darnos una nueva vida, Señor. Que nosotros podamos caminar, Señor, de acuerdo a ese llamamiento, Señor, que tú has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque llegas a tiempo, Padre, nunca llegas tarde. Porque sé, Señor, que esta palabra es necesaria para alguien, Señor. Gracias, gracias te damos, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, haciendo esa obra.